me digan, pues comenzamos ya, Javier. Como quieran. ¿Se me escuchan? Sí, a ver. Sí, Perfecto, gracias. sí, se te escucha. Buenas tardes. Bien, pues entonces creo que ya podemos, ya nos han dado paso, ya estamos en el streaming para comenzar esta mesa redonda que se llama Inteligencia Artificial y Esfera Pública, repasando la comunicación y la educación. Bien, estamos en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales y, por tanto, es un espacio donde pensar críticamente el impacto de esta tecnología creo que es un poco nuestra responsabilidad. La tecnología, o sea, lo que es la inteligencia artificial ya no es un concepto abstracto, esto que pensábamos, ahí va a llegar, no, está ya, el futuro ya ha llegado y ya ha llegado a nuestras aulas, a los métodos de aprendizaje, a la evaluación, a la forma de investigar, a la forma que producimos y generamos contenido. Por eso creo que en este congreso era especialmente pertinente crear esta mesa de debate. Así que, pues yo creo que vamos a empezar. Voy a presentar primero a los ponentes y luego voy a dar el paso al primer ponente, en este caso a Fabio Giacomelli, que es profesor auxiliar en la Universidad de los Azores, es profesor adjunto de la Universidad de las Azores, investigador de la APCON. Después continuará, que le daré paso, a Andrés Garibello, bienvenido, que él es Trainer for Journalism and Content Creation for Top EA Companies. Y es periodista con más de 25 años de carrera en la industria de medios de comunicación. Y por último, Óscar Quero, vinculado a OBS Business School, ingeniero informático con más de 20 años de experiencia y ha aportado valor a distintas compañías líderes mediante soluciones innovadoras que maximizan el valor mayor activo de la información. Bien, pues vamos a comenzar contigo, Fabio, y con tu ponencia. Sí, ¿puedo partir la pantalla? Sí, puedes. Tienes aquí abajo, tienes un icono. Sí. Un segundito, por favor. Para que también tenga que colocar aquí una permisión. Estoy aquí. ¿Están a ver la pantalla o ainda no? Todavía no. Voy a abrir con... Creo que ahora sí, ya se va. No. Tienes una pestaña abajo que dice compartir y para presentar la pantalla... Ahora se va. Creo que ahora sí. Ahora sí. Solamente un pequeño detalle. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de cualquier cosa, quisiera comenzar recordando que este es un trabajo en conjunto con Bárbara, es doctoranda en la Universidad de La Beira Interior y la BICOM, y que es un estudio que está en desarrollo, un estudio que estamos a construir paso a paso. Entonces, es algo que permite-nos empezar a debater los estudios de cómo las universidades están a impartir la inteligencia artificial en sus bancos, en sus disciplinas, ¿no? En sus, como se llaman en España, acabei por esquecer ahora la palabra que dan a las unidades curriculares. Entonces, era ese trabajo que ainda estamos a desarrollar. Bueno, como consideraciones iniciales, como hice un estudio exploratorio, que buscamos nosotros analizar el impacto de la inteligencia artificial
en las rutinas productivas, en las exigencias éticas y prácticas, porque partimos con una pregunta de investigación de cómo las universidades, cómo los cursos portugueses de comunicación con una especialización en periodismo están a integrar o están integrando esos contenidos de inteligencia artificial. Nuestro objetivo con este estudio era verificar si los planes de estudio, en este caso, las asignaturas contemplan competencias técnicas, competencias críticas y éticas relacionadas con la inteligencia artificial. Bueno, el marco teórico de punto de partida para este estudio, nosotros partimos de un desafío que es un bocado histórico. En Portugal, el proceso general de institucionalización de la enseñanza fue tardío, es complejo, pero se caracterizó con una dificultad de articular las prácticas y las teóricas, algo que hay conseguido en estos últimos tiempos. Autores como Fontoura acaban por nos dizer que la alfabetización mediática es algo que tem vindo a crecer y a crear nuevas posibilidades para la IA, para los usos de la inteligencia artificial en esos cursos de comunicación con especialización en periodismo. Bueno, la IA plantea a nosotros nuevos retos. Entonces, desarrollar la alfabetización de IA en 3 dimensiones es lo que pensamos como productivo. Un refuerzo a las competencias tradicionales, un análisis crítico de las tecnologías y una reformulación de los contenidos que han quedado obsoletos, algo que ya venimos trabajando en las asignaturas de webjornalismo y ciberperiodismo. Entonces, una reorganización de estos conocimientos para una formación que responda a las necesidades del mercado. Bueno, ainda como marco teórico, y ahí una mirada ya para las prácticas de las redacciones, es que, como dice Bárbara en la abertura de la mesa, no es un futuro, es presente, es ahora, es para allá. Entonces, es una realidad que nosotros ya tenemos como claro. Si el periodismo está a enfrentar unos cambios constantes, allá es, sin duda, más un de ellos, pero todo que los periodistas necesitan inicialmente de una formación, y las personas y la gente, los futuros profesionales que están a salir de las universidades, también tienen que impartir aquí de algunas habilidades, algunos conocimientos importantes para este futuro presente, este nuevo modo de impartir periodismo así por. Entonces, la metodología que acabamos por optar para este estudio, para poder hacer aquí algo de exploración entre los cursos de comunicación, los cursos de periodismo en Portugal, que partimos de licenciaturas y máster. Aquí no están analizados ningún curso de doctorado, porque en las asignaturas de licenciatura y de máster es donde tenemos las discusiones más clásicas de profesor, alumno, y podemos nos afinar un bocado más para cómo es la enseñanza. Entonces, las asignaturas relacionadas con periodismo y las nuevas tecnologías fueron las escolhidas por mí y por la Bárbara, y también los temas emergentes, la ética, la deontología, todo eso que se hablaba de IA, entonces nosotros traemos aquí para ese estudio. Las etapas que consideramos, el principio de todo eso fue un análisis a partir de la base de la DGES, que es la Dirección General de Ensino Superior de Portugal. Ao hacer un filtro a estos cursos, pegamos las análisis de cada una de esas asignaturas para perceber cuáles eran de periodismo y cuáles habían trabajar las cuestiones de inteligencia artificial IA para el siglo de 2025-2026. Entonces, para complementar, ainda
hacemos una encuesta con los maestros, con los profesores, que está en curso, todavía ya tenemos algunas respuestas que iremos compartir al final. Ainda como metodología, tenemos como un enfoque de las análisis de esas asignaturas, verificar as especificidades sobre IA, cómo están relacionadas, y si menciona explícitamente el término, la palabra inteligencia artificial en su estructura para el año 2025-2026. Y qué enfoque proponen, si un enfoque ético, un enfoque teórico práctico, un enfoque teórico ético, o justamente una asignatura a 100% de práctica. Bueno, los primeros resultados que tenemos para que se pueda hablar cómo Portugal está a trabajar en sus instituciones de ensino superior, es que hemos identificado 48 cursos con 167 asignaturas mapeadas. Destas, teníamos 105 con programas disponibles que nos permitirían mirar las especificidades para encontrar los usos de la inteligencia artificial. De estas 105, 26 mencionan la inteligencia artificial en sus programas, y tenemos aquí 2 unidades curriculares, 2 asignaturas específicas sobre inteligencia artificial. Nenhuma está en lo cuerpo de los cursos de periodismo. Ambas son optativas. Una en público y una no privado. Entonces, son 2 que son específicas para, ya que nos da algumas memórias para el camino que los cursos de periodismo deben seguir y deben se encaminhar. Ainda como resultados de estos, tenemos aquí 28 asignaturas, que es el número total que tratan de la inteligencia artificial en Portugal. De estas, 22 de las asignaturas están en cursos o instituciones públicas, mientras que solo 6 se encontram en instituciones privadas, y o que nos da una sugerencia aquí, que la integración de la inteligencia artificial acaba por avanzar más rápidamente en el sector público educacional de Portugal. Bueno, otros resultados que tenemos aquí de estas asignaturas: 6 asignaturas están en institutos politécnicos y 22 están asignaturas en universidades. De estas, 17 asignaturas en cursos de licenciatura, 11 asignaturas en cursos de máster. Ainda, aquí tenemos en la clasificación que planteamos una división para hablar que el enfoque de las asignaturas de inteligencia artificial o de periodismo con tecnologías que hablan acerca de inteligencia artificial, tenemos 11 asignaturas con enfoque teórico, 11 asignaturas con enfoque teórico práctico, una asignatura con enfoque ético y una asignatura con enfoque práctico. Bueno, otros resultados que tenemos aquí es que un dato relevante que podemos hablar son dos enfoques teóricos, mientras que los politécnicos coherentes ainda com sua missão mais formativa, acabam por falar um pouco mais das práticas. Encontramos aqui 3 asignaturas de enfoque teórico-ético, que é uma atenção que há de ser trabalhada com os estudantes, porque sabemos que muitos deles estão a ser uso até descontrolado dessas ferramentas. Então, temos 3 asignaturas com enfoque teórico-ético, una que aborda cuestiones teóricas, éticas y prácticas. En ese estudio acabamos por perceber que en las universidades tienden a privilegiar el enfoque teórico, enquanto los politécnicos tienden a privilegiar un enfoque más práctico de estos estudios. Bueno, a mirar para bibliografía, y los autores que hay se escolhido para trabajar en sus asignaturas. 14 delas indicam referências específicas à inteligência artificial. Os autores internacionais que mais aparecem nas assinaturas são Beckett, Jacopoulos, Russell e Norvig, e os autores nacionais
están Vicente Canavillas Rodríguez y yo, y Canavillas y Bárbara Biocchi, que también imparte conmigo este trabajo. Una gracia para nosotros tener los nuestros trabajos citados por las asignaturas de otras instituciones que no las nuestras. Bueno, unas discusiones y encaminhar para las primeras conclusiones. Eso nos permite crear aquí una pequeña análisis de SWOT. A partir de los datos teóricos y del marco teórico se buscó discutir cómo podemos hablar de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que estas asignaturas o este modus de enseñanza puede reflexionar para los alumnos, los estudiantes. Bueno, como fortalezas, aquí tenemos la presencia creciente de las asignaturas innovadoras y actualizadas, existencia de una bibliografía de la lusofonía específica sobre inteligencia artificial y periodismo, y la integración del tema en múltiples ejes: ética, práctica, cultura y tecnología. Pero tenemos las debilidades, que es una ausencia de una línea común para el marco formativo que sea coherente. El 50% de las asignaturas no incluyen bibliografía específica sobre inteligencia artificial, embora hablen de inteligencia artificial. Há aquí una fragmentación excesiva de contenidos y riesgos que traigan aquí una superficialidad a la discusión. Há una dependencia de la iniciativa individual del profesorado, lo que genera desigualdad entre las instituciones. El profesorado que acaba por buscar por cuenta propia los conocimientos, no hay aquí algo que centralize ou que indique las mejores formas. Para tanto, las debilidades acabam por generar oportunidades, y en esas oportunidades tenemos aquí el desarrollo de currículos transversales sobre inteligencia artificial y comunicación, un fortalecimiento de la producción científica lusófona en el campo, mejorar esa articulación entre teoría y práctica, entre universidad y mercado profesional. Pero tanto, las oportunidades nos traen algunas amenazas, que son enfoques excesivamente instrumentales, que no promueven el pensamiento crítico. Aquí hay un pequeño riesgo de automatización excesiva de las rutinas periodísticas, y aquí una distancia creciente entre la formación universitaria y la realidad tecnológica de las redacciones, porque acabamos por hablar un bocado más de las teorías, de lo futuro, de lo que la máquina puede hacer, pero la realidad en las redacciones nosotros sabemos que es otra. Bueno, ainda como otras conclusiones, las primeras respuestas a encuesta a los docentes, y entonces habíamos preguntado a ellos, ¿la IA está integrada en las asignaturas? Las respuestas muestran aquí dos grupos muchísimos claros: docentes que ya integran la inteligencia artificial en su discusión, normalmente por iniciativa individual, y docentes que aún no integran la inteligencia artificial, pero muchos de ellos acaban por ter un plan de hacerlo en los próximos 2 años. Otra de las cuestiones que hemos planteado a lo profesorado es que creen que los docentes que la IA aporta al periodismo. Bueno, existe aquí un amplio consenso que la inteligencia artificial acaba por contribuir a una mayor eficiencia del trabajo periodístico, una mayor rapidez en la producción, una verificación y lucha contra la desinformación, y acompañar los cambios tecnológicos con una mayor precisión de reportajes y análisis. Pero, como todo, hay una controversia también de este mismo profesorado, que acaban por hablar que a personalización de contenidos, a monetización y una producción automática de noticias ainda no, para ellos, no es tan algo que acaba por llamar la atención, algo que tão interesante a pasar para los alumnos. Das atividades práticas mencionadas por esse professorado, em suas classes acabam por se destacar, por óbvio, o uso de ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, organização e sistematização de informação, fact-checking e verificação automatizada, criação de imagens, vídeos, gráficos e tablas, práticas de prompting e identificação de conteúdos generados por inteligência artificial. Bueno, dentro de todos, ainda nesta encuesta, tensiones identificadas en los discursos de estos docentes, porque
la última cuestión era abierta, los docentes podrían aquí hablar su sentimiento en relación al uso de la inteligencia artificial en las asignaturas de periodismo. Entonces, algunos de ellos, a IA como una amenaza versus una IA como aliada, coexisten docentes entusiastas y docentes que son escépticos para esa herramienta. Há una falta de literacia técnica, varios docentes señalan que necesitan de formación adicional, pero no los tienen. Estudiantes adoptan a IA muchísimo rápidamente, pero no hay aquí cualquier pensamiento crítico, preocupación repetida por tantos profesores de las universidades públicas y también de las universidades privadas, y una desigualdad institucional, porque la integración depende de la persona docente, no del plan curricular. Bueno, así, para concluir y agradecer por lo convite, aunque que o estudo ainda siga em curso, podemos formular aqui uma grande pergunta, porque estamos formando periodistas capazes de compreender, questionar e transformar uma esfera pública mediada por IA, ou simplesmente profissionais que se adaptam passivamente a ela. Bueno, aqui dejamos algumas referências que acabamos por utilizar em nosso trabalho. Nuestros contactos aquí están. Muchísimas gracias. Mesmo para concluir, quero señalar que es un estudio que forma parte aquí de ese esfuerzo junto con Bárbara. Nosotros tenemos iniciado una réplica de ese mismo estudio, tanto en España cuanto en Brasil, con otros colegas, con otros profesores. Esperamos que ese estudio nos permite compartir realidades, entender como lo profesorado, como las asignaturas tem sido construída tanto em Portugal, em Brasil, em Espanha, e muitas graças por la invitação e la atenção. Quedo à disposição depois de la mesa para preguntas ou colaborações futuras. Pues muchísimas gracias, Fabio. Un estudio interesantísimo que luego después hablaremos y comentaremos porque es un tema de debate grande y, de hecho, pues yo aplico mucho la inteligencia artificial en mi asignatura, o sea que luego comentaremos. Vamos a dar el turno ahora mismo a Andrés Garibello, periodista con más de 25 años de carrera, como he dicho antes, en la industria de la comunicación. Fue editor del diario El Tiempo, fundador editorial de Forbes Colombia y editor jefe de Bloomberg Línea para 15 mercados en Latinoamérica, docente y fundador de la Escuela de Periodismo del Tiempo, y actualmente es trainer en periodismo y contenido para empresas de inteligencia artificial. Pues bienvenido, Andrés, y puedes comenzar cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fabio, por esa investigación, de verdad muy interesante, y coincide un poco de lo que está pasando en la realidad. Lo que pasa en la facultad, un poco está pasando en la realidad, ¿cierto? Como Bárbara lo comentó, he sido líder de redacciones latinoamericanas, para decirlo así, y recientemente, y todas esas dudas que tenía usted, que plantea a los docentes, también se plantean en las redacciones. Pero bueno, vamos a ver, aquí es un poco, el tema es... Andrés, Dime, ¿me voy? Sí, aquí yo. Hola, ya, ahora. Sí. Ok, ¿sí me está escuchando bien? Sí, ahora sí. Ok, entonces, un poco, volviendo acá al tema, un poco vamos a la realidad. Y vamos a hablar de aspectos de lo que está pasando hoy con las grandes empresas, verlo un poco desde las compañías que tienen estas grandes operaciones de IA, especialmente en Estados Unidos, donde me ubico. Entonces, esta es una premisa mía. No tengo todo el estudio para decirlo, pero desde mi experiencia, lo que he vivido en los últimos casi 2 años de trabajo con estas empresas como OpenAI y Google, puedo decir que hoy los modelos de IA necesitan más de los periodistas que nosotros de ellas. Esto puede ser, digamos, raro para algunos, porque creerían que los periodistas como que no están jugando ahí como con papel protagónico, pero sí
Si están jugando ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos con un poco de contexto lo que vivieron las redacciones. Tuve la fortuna de pasar todo este proceso en una redacción y quizás como editor, especialmente en El Tiempo, que es un periódico, el principal periódico colombiano. Entonces a finales de los 90 llega Internet. Yo llegué a la redacción en el año 2000 y pues recuerdo que la Internet era algo por allá rarísimo, que para conectarse era muy costoso, etcétera. Después vinieron los años 2000, que aparece Google y las redes sociales, y nos empezaron a plantear un poco de retos, tanto periodísticos como de negocio. Y bueno, como ustedes saben, el negocio cambia de manos, o sea, simplemente pues se han arrebatado de los medios de comunicación y pasa a terceros. Y aún yo puedo decir que no nos recuperamos de ese momento. Y traigo a colación esto es porque quizás un poco, no sé si hemos aprendido esa experiencia, pero quizás ahora está pasando algo similar, pero hoy tenemos más experiencia para enfrentar esas realidades, ¿no? Pecados capitales de ese momento, cuando estábamos en esas redacciones en los 2000. Reacciones lentas en adaptarse, claramente ese era un problema. Las reacciones no solamente de Colombia, sino del mundo, si tenemos en cuenta que el New York Times fundó casi la primera web en el año 1996, ya en el 2000 teníamos camino, pero el resto de redacciones, puedo decir, excepto 5 o 6 redacciones en el mundo, eran muy lentas, veíamos como los cambios que se nos venían encima, pero nadie hacía nada. Obviamente, el pecado capital también fue falta de cultura de cambio. Nosotros no teníamos como periodistas una cultura de cambio en el modelo de negocio, en la manera de contar historias. Siempre teníamos que el periodista de periódico hacía esto, el de radio hacía esto, el de televisión hacía esto, y no había cambiado en los últimos años, ¿no? Este es un tema que nació después de los 2000, a finales de los 2000, que intentamos ser empresas tech, de alguna manera, pero nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo, porque no teníamos los recursos ni teníamos la cultura para hacerlo. Entonces también fue un pecado capital porque se invirtieron un poco, se generaron un poco de expectativas en la redacción que finalmente no del todo se cumplieron y había gente alrededor de tecnología que nos llevaba pues años luz en producción y demás. Nunca nos interesamos por medir la audiencia, como ustedes saben era un tema, yo hago mi artículo, mi historia, yo no sé qué va a pasar al otro lado, simplemente sabía si estaba bien era porque el radio la retomaba mi historia en la mañana y ya, pero nunca medimos la audiencia o nunca nos importó y los datos en la redacción eran rarísimos, era como algo, nosotros no medimos nuestro trabajo. No nos involucramos en los planes tecnológicos de los periódicos, pues no nos importaba. Y teníamos un problema, al menos en Hispanoamérica o en Latinoamérica, que periodistas no tenían formación, nunca, muchos de ellos, hubo una generación que nunca pasó por una universidad, una facultad, muchísimos. Hubo una generación de los 2000 que sí estábamos ya llegando con una cierta formación y tampoco nos preocupaba por ser bilingües, que era un tema que aunque se note que sea hoy menor, pero había muchos periodistas que ni siquiera sabían inglés, que el mundo se mueve y la tecnología se movía por ese lado, entonces por eso era una barrera, pero como que nos importaba, ¿no? Hay más pecados capitales, pero yo creo que esos pueden venir a colación con el tema de la IA. Y la llegada de la IA nos pone un juego de doble cara, ¿no? Y me adelanto un poco a la historia para no de todo ese contexto de que vivimos en los últimos 16 años o 20 años con Google, con Facebook, con todo eso nos cambió totalmente el negocio, la distribución de contenido, pensamos en esto, llegaron las data, a las reacciones, llegaron todo eso, me salto todo eso y vamos acá a la llegada de la IA. Con cara, las reacciones. ¿Qué está pasando en las reacciones? ¿Qué hemos aprendido? Al menos las reacciones del mundo quieren entenderla, compartirla y aplicarla. Eso es una realidad. Una realidad es que comparado a lo que pasaba en los años 2000, nosotros, estas reacciones están mucho más abiertas al cambio.
porque hay otros periodistas, porque hay periodistas formados, porque ya hemos pasado un proceso de 20 años desde que apareció, desde que nos cambiaron las reglas de juego. Y hoy las reacciones están diciendo, bueno, esto hay que meterse. Pero el problema hoy es que muchos no saben qué hacer con eso. Pero queremos hacerlo, pero no saben qué hacer. ¿Sí? Hace poco hubo un congreso muy interesante de periodismo y IA, que hay una organización que se llama Journalism AI, y todos contaban esa historia. Todos decían, hombre, queremos saber cómo hacer esto, qué debates éticos hay dentro de las redacciones, queremos hacer una guía para periodistas. Apple la hizo ya y eso cambió un poco el panorama, pero cada contexto, cada periódico, cada medio está intentando decir cuáles son los límites, y los límites acá son bastante delgados. He visto casos de malos usos, que es, por ejemplo, salió una edición en Colombia, un periódico decía, toda esta edición fue hecha por IA. Eso me pareció a mí un poco muy raro que alguien, un editor, diga, todo este periódico se hace IA, porque no es posible, sencillamente. No es posible. Hoy más tarde vamos a contar esto. Y otro caso que hubo hace poco también en Colombia, que pues sigo mucho, por ser colombiano, sigo mucho este tema, de un practicante sí, practicante que cogió IA y simplemente cortó y pegó las fuentes según IA y las pegó como propias. Y eso fue cuestionado y fue bastante duramente cuestionado por después de salió publicado y todo, y fue un debate periodístico muy interesante de que los jóvenes que están en las facultades no saben utilizar este tema, y es un poco conectando con Fabio, que falta formación, pero a mí me parece dificilísimo cómo llegar eso a las redacciones. Creo que es un tema más práctico que teórico. Él también dice el tema, perdón por de pronto una discusión hacia adelante, pero él dice algo muy interesante, que no hay bibliografía todavía suficiente o estudios sobre estos temas para periodistas. Siempre hay como estudios y cosas muy separadas o atomizadas, pero no hay como ese engranaje, hay datos y eso, pero todavía falta como eso. Bueno, volviendo acá, también las redacciones están buscando roles, ¿sí? Como se generó el editor de audiencias hace unos 5 o 6 años, cuando los periodistas, cuando las redacciones dijeron, hay alguien que tenga cabeza de periodista, pero que sepa distribución de SEO, de redes sociales, de todo eso. Ahora se está buscando roles de IA en la redacción. Hay un tema que también se está trabajando, es el cambio cultural. Este es fundamental y este es el más difícil, ¿cierto? Entonces venimos otra generación de Google y redes sociales, y ahora la redacción o la generación de la IA. Y en ese cambio, se ha sufrido tanto en ese cambio, que ya los que llegan acá a pensar en el cambio cultural dicen, yo no quiero más, por favor, hemos cambiado todo y ahora nos vuelven a cambiar todo, empezar otra vez de cero. Ese cambio cultural es interesante. Y formación e inversión también queda como en interrogación. Bueno, ahora vamos al tema con sello, ya vamos a entrar un poco al tema de entrenamiento. Las tecnologías necesitan los periodistas, tal como comenzó esta presentación. Las grandes tecnológicas necesitan de los periodistas para desarrollar sus modelos. Eso es una verdad. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Las OpenAI, Gemini y todo esto tienen una gran cabeza, un gran cerebro con mil información, con muchísima información, pero no saben qué ni cómo necesitamos los periodistas de información, ¿sí? Y asimismo también, si uno se va a todos los sectores de la sociedad, entonces en educación, en finanzas, en leyes, por eso están contratando a batallones de personas expertas en esos dominios, para que les enseñen a los modelos a decirles, mira, para un periodista esto es lo que quiere un periodista, ¿cierto? Desde fuentes primarias, cuestionar el modelo que esa fuente es parcializada, que la extracción está mal. Entonces, en ese marco, afortunadamente,
he tenido la fortuna de estar con ellos en ese proceso de poder decirle al modelo o entrenar al modelo de lo que quiere el periodista o lo que quiere el oficio, ¿cierto? Y obviamente yo sería acá muy, muy difícil decir que yo me las sé todas, no, pero sí tengo la experiencia para de pronto pensar en cómo hacer ese entrenamiento. Y se invierten billones de dólares en entrenamiento. Lo que la gente no sabe de alguna manera o de pronto la piensa es que si el gasto que hacen estas compañías en contratar gente para que le enseñen para que entrenen a los modelos es gigantesco. Entonces, se generaron los periodistas, esto es en Estados Unidos, se generaron los periodistas que son entrenadores. ¿Cómo se hace? Se entrena con un sistema de reglas, se plantea un sistema de reglas, ¿cierto? De prompts y de rúbricas con los cuales se busca un porcentaje de fallo de los modelos. Básicamente lo que tenemos o hacemos o hemos hecho diariamente es generar prompts muy complejas de casos reales periodísticos para que el modelo tenga un porcentaje de fallo. Esos son los que nos sirven para poder entrenar al modelo, ¿cierto? Entonces, básicamente son prompts que tienen que tener respuestas falsas o verdaderas, objetivas. No se puede tener respuestas subjetivas. ¿Por qué? Básicamente porque es que la máquina no va a entender la subjetividad, no va a entender los matices, ¿cierto? Entonces, lo que se exige en estos entrenamientos es lograr prompts que tengan respuestas finales, verdadera y falso, porque finalmente uno le está hablando a una máquina, uno no está hablando a otro ser humano que entiende o que tiene un contexto humano, sino uno está hablando con la máquina. Entonces, se generó un sistema que está aplicado a todos los dominios, donde uno tiene que hacer prompts. En un prompt uno se puede gastar hasta 8 horas haciendo el prompt, por la complejidad y porque es que los modelos son cada vez más inteligentes. Entonces, buscar el fallo de un modelo como Deep Research de OpenAI, buscar ese fallo toca hacerlo demasiado complejo para que falle al menos el 50% de los modelos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es entrenar la máquina en extracción de datos, de búsqueda de información, de lectura de documentos, consulta de fuentes para encontrar que X o Y dato en particular. Y tratamos por todos los medios de que sean reales, casos reales. Casos reales, estoy hablando de casos que nos tocó o que si yo me pongo en la situación de un periodista hoy, podría serlo y podría ser válido para una redacción. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Es que el modelo aprenda de raciocinio, ¿sí? Que eso es lo que no tiene el modelo. El modelo te extrae cosas, pero juntar los datos y sacar una conclusión, ese es el gran reto de entrenamiento que hay en este momento, ¿no? Para una respuesta útil para el entrenamiento. ¿Qué pasa con todos estos resultados? Pues ya técnicamente se vuelven en bases de datos y son estudiados tanto por humanos como son entregados a las máquinas para que sean, procesen y entiendan cuáles son las necesidades. En ese marco, por ejemplo, entonces vamos un poco, estas conclusiones de entrenamientos me han dado como los insumos empíricos, esto no tiene ningún tipo ese es mi trabajo, lo que he hecho en los últimos casi 2 años, es que el modelo no está preparado para escribir. Eso estoy totalmente seguro. No te hace un artículo, un reportaje, ni siquiera informativo de calidad. Eso lo tengo absolutamente claro. Hoy, no sé, dentro de 5 o 10 años, no sé si va a pasar, pero hoy no está. Hoy no está para hacer un artículo decente, como lo llamamos nosotros en la redacción. Otro tema es que a estos modelos se les dificulta darse cuenta si una información es parcial. Eso también, porque es táctico. Entonces, por ejemplo, uno le pregunta temas sobre la guerra en Ucrania, ¿sí? Y le saca
fuentes como ciertas absolutas, medios rusos, patrocinados por medios rusos del gobierno ruso. ¿Sí? Te dice a ti, no, es que tal medio o tal información, y te cita la información, es esto, ¿cierto? Cuando es una visión parcializada sobre un mismo hecho. Entonces, todavía falta mucho trabajo en tema de parcialidades, por ejemplo. ¿Sí? No es fácil que el modelo identifique qué es parcial y qué es imparcial, ¿cierto? A pesar de que el modelo tiene un listado de fuentes creíbles y reputadas. Pero cuando uno se va a confrontarla, porque eso es un juego, ¿no? Cuando se empieza uno a confrontar con hechos, puede ser reales, de un corresponsal, por ejemplo, en Ucrania, que quiera saber cosas, pues no la va a lograr. No va a ser tan fácil de que responda la fuente. También a estos modelos se les facilita sumar, pero se les dificulta interpretar los matices de la información. Sumar es un decir. Sumar te hace el cálculo, pero te acepta el cálculo, pero si tú le preguntas temas mucho más sobre ese cálculo, ahí es donde empieza a fallar y empieza a patinar, ¿no? No tiene concepto de fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? En general, para el modelo, la fuente tiene la misma categoría un blog que una historia de New York Times, tiene el mismo nivel, ¿sí? Cuando eso es muy humano, y eso es el criterio periodístico, cuando te enfrentas a una fuente y dices, bueno, esta fuente no es totalmente viable. Yo respeto el trabajo absoluto que hace Wikipedia, me parece excelente, me parece una cosa disruptivísima, me parece una gran plataforma, pero estos modelos están muy agarrados a Wikipedia. Y Wikipedia, como ustedes saben, los que han trabajado, ustedes que son expertos, Wikipedia también tiene sus matices, ¿no? Sus matices, sus maneras de informar, sus maneras de identificar las cosas. Y ha tenido, y estos modelos están muy pegados a Wikipedia, que me parece bien, pero no buscan más fuentes. Entonces, digamos, el concepto de primarias, de llegar a la última fuente, a la fuente primaria. Por ejemplo, uno le pregunta unos datos sobre, no sé, la población en España. Es muy probable que el modelo le tome un artículo del país y le diga, mira, es que hay 50 millones de españoles, ¿sí? Pero lo que uno como periodista quiere que le envíe la fuente del INE, que le diga dónde está esa información para poderla consultar, ¿no? Y eso no lo hace comúnmente. Es necesario muchas veces, algunas veces, de ir y repreguntarle al modelo, decirle, no, dame una fuente primaria. Eso pasa mucho. Y yo digo que la IA parece como un amigo que nunca le dice a uno que no, jamás. ¿Sí? Él tiene respuesta para todo, ¿sí? Aunque sea descabellada, pero tiene respuesta para todo. Que si no sabe, se las inventa, ¿sí? Eso es real. Y siempre va a predecir una respuesta, siempre. No creo que en ningún modelo esté preparado para decir, mira, sabes que yo no sé eso, no tengo ni la mayor idea. Es muy difícil. Entonces hay que entender esto para también para que un periodista pueda saber que lo que le está diciendo primero es una predicción, siempre está buscando como ese paso adelante. Y lo que le está diciendo, hay una gran posibilidad que no sea cierto del todo, ¿sí? Entonces, es como ese gran amigo que uno tiene que nunca le dice a uno que no. Nada, nunca te cuestiona y dice, mira, tú eres excelente, tú vas para adelante, esta es la información que necesitas más de esto, y es donde empieza a patinar. Otra es que es un amigo que puede hablar mucho, y eso es un tema que no se sabe mucho y que los hemos trabajado también en los entrenamientos. Cuando habla y habla, uno interactúa con estos modelos, empieza el modelo a desenfocarse totalmente y empieza a caer
Cuando dicen que se caen mentiras, caen alucinaciones, ahí es donde empieza a caer. Otro de los temas, he tenido la oportunidad también de estar trabajando con imágenes. Y también puedo decir que el modelo no es del todo, eh, no es del todo, sí, o sea, no confunde las cosas. Hay que decirle, oye, mira, esto es un gato. Alguien humano le tiene que decir, mira, esto es un gato, esto es o sea, estoy exagerando, pero a veces pasa que digamos, por ejemplo, no sé, quiero que me hagas mándame una foto de un pastel X. Muchas veces se puede equivocar. Si no hay nadie atrás o si no hay un humano diciéndole, oye, esto es el pastel tal, se puede equivocar, ¿no? Entonces yo digo que es miope, sí, o sea, a veces también hay que tener, cuidado con esto. Y esto es interesante, esto es un concepto que es totalmente empírico, pero tiene la visión de una redacción como si nunca hubiera pisado una redacción. ¿Sí? Entonces yo decía, era como que es lo que mi tía o mi mamá piensa que yo hago en una redacción. ¿Sí? Es una cosa así. No sé si me entienden. Esto es mucho más abstracto y empírico, pero es bueno investigar un poco más de cómo los modelos ven al periodismo, el oficio periodista de una redacción. Y yo, lo que yo me he dado cuenta es que tiene todos esos son como hechos por personas que están muy aparte de lo que nosotros hacemos y tiene todos esos estigmas, paradigmas de lo que es un periodista y una redacción que hace. Entonces, digamos, eso es una de las cosas para investigar mucho más y ponerle números, pero sí creo que la visión es eso, como una visión mala. ¿Qué hace bien? También el modelo no es que haga muchas cosas mal, para nada, es muy inteligente hoy. Es buenísima para dar contexto. Ojo, todo esto con todas las leyes periodísticas, ¿no? Hay que verificar siempre, hay que mirar, hay que pararse de dónde se para el modelo para ver si todo es cierto o todo es falso, o qué es falso, cuáles son las verdades mentirosas. Ese es otro tema que se me olvidó poner ahí. Cuando uno pone verdades a medias, cae muy fácil, muy, muy fácil. O cuando uno le asegura mentiras, cae también muy fácil. Bueno, es buena para dar contexto. Generalmente a ti te da un contexto decente sobre cosas. En hacer commodities, la famosa automatización que no es IA, pero nosotros los medios empezamos, que es la más fácil, entre comillas, es la automatización de contenidos para hacer commodities. Y eso es muy importante. Yo creo que esta fase ya está como más consolidada en las redacciones, es generar todo, que la IA genere todos esos contenidos que yo me gasto un periodista haciéndolos, por ejemplo, las tablas, digamos en Bloomberg Línea, lo que hacíamos era que todo ese tema de tablas, todo ese tema de cómo quedó el dólar, de cómo quedó tal o cual acción, la IA lo hiciera, incluso hiciera la nota. ¿Para qué? No era para sacar al periodista que hacía eso y llevarlo para la casa, no, es para que ese periodista haga cosas realmente de valor. ¿Sí? Ese era el plan. No era para ni sacar al periodista, ni Carlos, ni nada, sino para que ese periodista, mire, ya la máquina me hace eso, que son los commodities que todo el mundo tiene, yo no voy a ganar ahí, pues más bien usted apoye reportajes y demás. Hace un trabajo aceptable cuando lee documentos hace un trabajo bueno, no es malo. Hace un trabajo aceptable para consolidar qué tanto y cómo se ha cubierto un tema. Eso es interesante, digamos, cuando en esa primera etapa que no tiene una idea periodística y le quiere decir, bueno, este tema sí está cubierto en mi localidad, en mi país, en el mundo, qué tanto se ha cubierto y cómo. Hace buen trabajo, te manda los links de lo que se ha escrito, es interesante. Hace un muy buen trabajo, y esto es muy importante, en la minería de datos, ¿no? Esos grandes volúmenes de información, esos grandes documentos. Por ejemplo, no sé, cuando le quitaron el secreto a los documentos del asesinato de John F. Kennedy, pues
Hay ahorita muchas herramientas para uno mirar cuáles son los nombres que aparecen, las ciudades, se le puede hacer un timeline si quiere, ese tipo de cosas es muy bueno y hay una herramienta pues que todo el mundo conoce, que es en Google, que se llama Pinpoint, que hace eso buenísimo y ChatGPT lo hace muy bien y no. Hace un buen trabajo para enseñarte sobre cómo ella funciona, esto es muy importante. Si uno quiere saber y tiene dudas de cómo funciona y cómo extrae la información y qué es lo que hace, la misma máquina te puede armar un curso de eso. Yo he hecho cursos de agentes, de todo, pero por ellos mismos. Y son muy buenas en eso para incluso autoformarse. Y también localizar contenido es básicamente traducciones y todo eso lo hace bien. No sé cuánto llevamos de tiempo, Bárbara. ¿Estamos bien o estamos muy atrás? Ya estamos. Bueno, no sé. Algunos usos actuales, está el tema bots para consultar archivos de medios, o sea, es decir, los mismos medios han creado bots para que tanto sus periodistas e incluso la audiencia pueda encontrar información que se ha publicado en ese medio y o sea, le ha buscado una función a los archivos que parece como que si los archivos estuvieran muertos ahí en una hemeroteca digital, ya le han puesto un poco de trabajo y un poco de valor a todo eso con bots y con inteligencia artificial y tal. Nos ha ayudado a tener datos sobre audiencia mucho más rápido, ¿sí? Mientras que recuerdo que uno le pedía al experto en data que me diera cuál sección esté funcionando y cuál sección no y tal, ya ya con inteligencia nos puede dar, incluso en tiempo real, información y muy interesante. También se está utilizando para entregar insumos a periodistas. Esto es muy interesante que las redacciones han empezado generalmente con la IA adentro de las mismas redacciones, generando herramientas para sus propios periodistas. Entonces, por ejemplo, a los periodistas hoy les puede llegar todos los días un correo a las 6 de la mañana de todo lo que está más trending, todo lo que se ha hecho la competencia, todo eso, con agentes que conectan cosas muy sencillas y te mandan un correo todos los días hablándote un poco de lo que está pasando y te manda alertas y etcétera. El apoyo a unidades de datos, esto pegado al tema de minería de datos. La escucha social, por ejemplo, con inteligencia artificial, se puede saber un poco de qué están hablando en los comentarios, qué está cayendo en las noticias, cómo están cayendo las noticias, cómo está cayendo el mismo artículo. Ahorita Fabio hablaba del fact-checking y es muy interesante el fact-checking, pero yo tengo grandes dudas con todo esto, que hoy esté totalmente afinado para que haga un fact-checking realmente de valor. Eso creo que hay que verlo con más detenimiento y la automatización que ahorita estamos viendo. Y para terminar los dilemas finales de todo esto, el dilema es, hoy los medios están pensando, con la experiencia, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando que los medios no son tech, no son unas empresas tech? Hoy los grandes medios o los medios que están tratando de agilizar estos temas están pensando, o me alío con startups, o compro startups, o yo desarrollo in-house las cosas. Y entrenar incluso lo que están pagando a miles de entrenadores, si lo podemos hacer en in-house para tener un ADN de mis bots y todo esto como yo quiero. Está ganando las alianzas y comprar. Desarrollarla ahí in-house está cada vez más complicada porque mientras que una startup se puede demorar, no sé, un mes en desarrollar un producto, yo como medio me puedo demorar muchísimo. Me puedo demorar 2 años, 3 años en este tema. ¿Cómo monetizarla? También es un gran tema. ¿Cómo monetizar todos esos adelantos, todo eso lo que está haciendo en IA, todos esos desgastes en tecnología, toda esa inversión en tecnología, toda esa inversión en información, cómo monetizarlo? El otro tema grande es el cambio de cultura. Es importantísimo. Esas transformaciones digitales son muy dolorosas. Andrés, se te ha congelado. ¿Ya? Ya. ¿Sí me escuchas? Se te escucha, se te escucha. Bueno, y para terminar, es ubicar el lugar que tendrá la IA en la redacción.
cuál va a ser el papel, o sea, cuál va a ser exactamente, en qué nos va a ayudar, en qué no. Y formación de nuevas generaciones, de lo que hablaba con Fabio, que es tan importante, es cómo estos nuevos periodistas llegan con ese chip, pero un chip de ética, un chip de eficiencia, un chip de que sea proactivo, pero para el oficio, para una redacción, ¿cierto? Bueno, esto es lo que les iba a contar hoy. Muchas gracias por escucharme como dicen en Colombia, toda esta carrera. Muchas gracias, Andrés. Interesantísima esta ponencia que me he quedado con que en el corto plazo no va a poder reemplazar el papel del periodista, no va a poder hacer reportajes de valor, o sea que es una mirada muy tranquilizadora. Pues vamos con el siguiente ponente, que es Óscar Quero, que es ingeniero informático y además todas sus investigaciones están en torno a la inteligencia artificial. Así que, Óscar, cuando quieras. Bueno, ¿veis la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues lo primero soy yo, Óscar Quero, soy al final un profesional, tengo ya más de 25 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con datos e inteligencia artificial, trabajando en diferentes compañías multinacionales. También llevo más de 12 años en todo lo que es docencia, gestión académica, con programas siempre vinculados a la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, business analytics. Y también soy experto en todo lo que es procesos, innovación y transformación digital y actualmente acabo de iniciar un doctorado en la Universidad de Alcalá. Un poco por presentaros este artículo, esta investigación. Vamos a arrancar porque hoy es el cumplemes de ChatGPT. O sea, noviembre 2022 cambió todo, bajo mi punto de vista. Se inició una nueva revolución industrial. Y cada vez desde ahí, el problema cuando hay una tecnología tan disruptiva es que todo el mundo la empieza a usar. Encima, esto pasa como con todas las tecnologías de este tipo. La gente lo empieza a utilizar, pero muchas veces no saben ni cómo utilizarla de forma correcta, ni realmente qué riesgos tiene inherentes la tecnología. Y empieza a haber preocupaciones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con privacidad y confiabilidad, que lo habéis mencionado también, los compañeros lo han mencionado, ¿no?, en sus investigaciones. Entonces, un poco el artículo va de esto y cómo se traslada a una red social como puede ser la red social X. Porque al final nosotros podemos hacer investigaciones, podemos preguntar, ¿no?, a docentes, alumnos. Yo hice una investigación este año, ¿no?, de el uso de la IA en trabajos académicos y pregunté a alumnos, pregunté a profesores. Pues sí, ahí sacas mucha información, pero luego las redes sociales es otro mundo. Entonces, un poco tomar el termómetro a una red social y ver realmente qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Qué conversaciones fluyen dentro de la red social y de qué tipo. Entonces, el objetivo principal que me planteé es analizar una red social, como es la red social X, un bloque de tweets de 14 meses de tweets, que son unos 64.000 tweets multilingües, de muchos idiomas, con diferentes discursos, diferentes temáticas, diferentes emociones y con una serie de objetivos específicos de un poco entender un poco cómo se distribuyen, cómo evolucionan temporalmente, cómo se clasifican los usuarios y los diferentes perfiles que podemos tener y ver un poco cuáles son las temáticas y los diferentes mensajes que se están produciendo ahora mismo en la red y cómo van evolucionando. Sobre todo porque tenemos que entender qué implicaciones desde un punto de vista educativo, pedagógico, social, político, ¿no?, se deriva al final de esta percepción y cómo nos puede impactar. A nivel del marco teórico, algunas, en base a investigación en muchas fuentes de diferente tipo, lo que he encontrado al final es que la IA al final es algo inherente a la transformación digital de las instituciones educativas. Totalmente. Yo creo que hay un antes y un después de la inteligencia artificial en educación y las instituciones se tienen que adaptar a este nuevo entorno. Yo creo que tienen que cambiar, tienen que evolucionar. Y fijaos una cosa de lo que dice la UNESCO, en un artículo que publicó la UNESCO, que al final este desarrollo, ¿no?, este cambio se tiene que basar sobre todo en una serie de valores. Valores como pueden ser
la alfabetización, la comprensión conceptual, la ética, que lo habéis mencionado también vosotros dos, y toda la parte de la responsabilidad, ¿no? en los ámbitos puramente educativos. Y que el uso de la IA, y luego lo comentaremos también en las conclusiones, no es malo ni bueno. Yo creo que la tecnología, es una de las cosas que yo defiendo siempre con mis alumnos, la tecnología en sí misma es neutra. Hay que saber cómo usarla. Y lo más importante es que este tipo de tecnología pueda ayudar a que nuestros alumnos aprendan más y mejor y estén más motivados. Y yo creo que eso es un valor que tenemos que saber explotar a nivel dentro de la parte educativa, del grupo colectivo educativo, ¿no? Por último, que al final todo lo que sea cultura digital va a condicionar mucho el cómo integramos la IA en las instituciones. Lo habéis mencionado anteriormente, el tema de la formación es clave, pero la formación no solo al personal de las instituciones, al personal docente o al administrativo, no, también a nuestros alumnos. Nuestros alumnos no saben utilizar la IA. La utilizan porque lo ven muchas veces como una herramienta fácil para que darles información, pero no son conscientes de los riesgos que tiene el uso de esta tecnología y también muchas veces tampoco son conscientes de las ventajas que les puede ofrecer. Y muy importante lo último, que al final la IA va a ser un elemento, un vertical transformador en todas las instituciones, pero también hay que incidir en el potencial que tiene para lograr mejorar muchos temas como la calidad educativa. A nivel de metodología es un estudio quali quanti, toda la información se ha obtenido con una herramienta de scrapping y con una serie de hashtags, os dejo aquí y lo podéis, si me queréis consultarlo sin problema. Y a nivel de metodología también es muy importante que se ha hecho una labor de análisis de toda la información obtenida con un cribado para eliminar todo lo que fueran duplicados, todo lo que fuera datos no homogenizados, buscando una estandarización de todo y para tener al final una base lo suficientemente buena, con una gran calidad para poder realizar los diferentes análisis. Ya llegamos a la parte más interesante, bajo mi punto de vista, ¿no? Lo primero, un poco por entender, cuando hablamos un poco de los tweets, fijaos, esto estamos hablando de evolución desde enero 2024 hasta febrero 2025, hay una sensación de que el interés por la temática IA en educación en redes sociales va decayendo. Yo creo que es verdad que ha habido momentos más ágiles. Yo creo que 2023 fue un momento muy potente con el tema de la IA, sobre todo por una situación de percepción de riesgo en los docentes y de alegría, y luego lo veremos, lo comentaré, el tema de la alegría, que es algo muy curioso en los alumnos, ¿no? Porque les ayudaba, lo veían como una herramienta de ayuda, a veces para hacerse sus trabajos, ¿no? Y que además se ve mucho en el impacto. Al final, si medimos un poco el impacto, como al final los retweets, todas las visualizaciones, etcétera, que tienen los diferentes mensajes dentro de la red, se ve también que hay un decremento importante. Con lo cual, esta pérdida de interés, bajo mi punto de vista, es bastante palpable. Pero si vemos un poco el sentimiento y hacemos un poco un análisis más del sentimiento de estos mensajes, es verdad que mayoritariamente son mensajes con un cariz muy neutro, como no podría ser de otra manera, pero lo que sí se empieza a ver es que hay un sentimiento más positivo del uso de la IA, es decir, cada vez la empiezan a ver menos como un enemigo y más como un aliado en lo que es el colectivo, ¿vale? Que al final opina en redes sociales sobre todo el tema educativo. Pero es muy reseñable, aunque vemos que hay mucho tuit neutro, el sentimiento inherente al 99,77% de los tweets es alegría, lo cual sorprende. Es decir, podríamos llegar a pensar que hay el miedo, ¿no?, al no saber cómo gestionarlo, por ejemplo, entre los docentes o familias o incluso alumnos, puede generar otro tipo de sentimientos. La realidad es que hay un sentimiento muy positivo, como puede ser la alegría en todo lo que es el colectivo que está opinando sobre el uso de IA en todo lo que tiene que ver con la educación.
Si hablamos de las temáticas, por ver un poco por dónde van las conversaciones de IA, lo que más peso tiene en la actualidad es todo lo que tiene que ver con modelos fundacionales. Cuando hablamos de un modelo fundacional es, por ejemplo, el GPT-5 de OpenAI. Son al final los grandes modelos que existen en las grandes compañías, Gemini, ¿no? Copilot, ¿no? O toda la parte de OpenAI con el tema de GPT-5, pues son los modelos grandes fundacionales. Y es donde realmente más están las conversaciones. ¿Por qué? Porque principalmente necesitan conocer más cómo funcionan, conocer más realmente lo que les puede ofrecer. Hay mucho interés hoy en día en las redes en tener más información de cómo se gestan y cómo trabajan esos modelos fundacionales. Y si os fijáis, y esto es muy llamativo, y a mí me llamó mucho la atención, solo un 1,51% de la conversación va sobre la ética y los sesgos. ¿Esto qué quiere decir realmente? Que no hay una percepción de riesgo real. Y eso sí es un problema. Yo, bajo mi punto de vista, yo puedo entender el resto de las temáticas, pero el hecho de que la gente no le preocupe el riesgo por temas de privacidad, sesgos, toda la parte de falta de contexto muchas veces que tiene la IA, ¿no? Cuando empieza a trabajar, y todo el tema de las alucinaciones, por poner un ejemplo, pues a mí me sorprende negativamente, porque yo creo que es un riesgo que debemos de alguna forma mostrar o hacer aflorar en la sociedad y que no estamos consiguiendo, pero nadie realmente lo estamos consiguiendo. Si vemos un poco cómo han ido evolucionando estas temáticas a lo largo de los diferentes trimestres, fijaos, empezamos Q1 2024 y la conversación giraba más en cómo iba a transformar la educación. Pero ya en el Q2 ya empezaron a ver un poco la parte más de cómo experimentar y era unas conversaciones un poquito más críticas. Ya a partir del Q3 empezaron a diversificar mucho más y ya en Q4 2004 y Q1 2025 ya empezaron a ser más sofisticadas las preguntas. Esto luego lo comentaremos. Lo que viene a decir es que la sociedad está ganando madurez. Donde al principio había un desconocimiento importante en todo lo que tenía que ver con la IA, poco a poco han ido aprendiendo, se han ido pegando. Yo creo que el prueba-error funciona muy bien y al final han ido perfeccionando y preguntando cosas cada vez más complejas, diferentes y sobre todo sofisticadas, ¿no? Me gustaría poneros un poco para que veáis 3 mensajes que he rescatado de todo lo que he obtenido, para que veáis un poco el sentir también de lo que comentan algunos usuarios. Fijaos, el primero es un docente y el mensaje es muy llamativo, ¿no? Esto dice que al final hay preocupación también. Hay mucha preocupación en el personal docente, en algunos docentes, sobre cómo gestionar esta tecnología en el aula. Y para eso es muy importante, lo habéis mencionado anteriormente, hay que formar a nuestros docentes en cómo realmente se tiene que usar, pero también hay que establecer políticas en las instituciones sobre cuál es el uso correcto de esta tecnología en el aula. Si ya avanzamos un poquito más y vemos un poco sobre qué tecnologías de IA se habla en redes sociales, obviamente ChatGPT es el que más mencionan, 67%. Estamos hablando de 2 de cada 3 usuarios hablan de ChatGPT, lo cual puede no sonar muy raro, ¿no? Estamos hablando del que abrió todo el melón, ¿no?, de la IA hace 3 años. Pero si ya vemos un poco el sentimiento sobre estas tecnologías, no es ChatGPT para nada la que ven más positiva. Hay otras tecnologías como Anthropic, como Grok, como DALL-E, como Grammatically, que ven mucho más positiva que ChatGPT en los mensajes. Entonces, es verdad que cuando una tecnología abre camino, normalmente al principio es todo euforia.
pero luego según van viendo cosas los usuarios, la euforia va cayendo y se va convirtiendo en realidad. Y es un poco lo que le ha pasado a ChatGPT. ChatGPT sigue teniendo un uso masivo, pero que cada vez la sensación de positividad de los usuarios respecto a esta herramienta ha ido decreciendo. También a lo mejor un poco forzado porque cada vez hay más portfolio de herramientas de IA y tienen dónde comparar. Y antes no tenían dónde comparar cuando salió GPT. Si llegamos a las conclusiones, os voy a hablar de 5 grandes conclusiones. Puede haber alguna más, pero yo he intentado extraer aquellas que considero que son más relevantes, ¿no? La primera es que cada vez los usuarios son más maduros. A ver, llevamos 3 años. Es verdad que cuando empezaron en 2022, 2023, el usuario era como un bebé que gateaba, y yo considero que ahora los usuarios son un niño de 3 años que anda. No es más madurez, pero todavía no tienen toda la madurez que deberían tener, sobre todo por lo que hemos visto de la falta de percepción de riesgo en el uso de esta tecnología. La segunda es que los docentes no es que estén en negación, no es que ahora mismo estén rechazando esta tecnología. Están en un proceso de cambio. Yo creo que rechazar la IA hoy en día es imposible. Es como habéis mencionado anteriormente, es una realidad. Ya no hay marcha atrás, ya no existe el mundo sin IA. Desde hace 3 años ya solo existe un mundo que es el mundo con inteligencia artificial y todo va hacia la inteligencia artificial. La idea, lo importante aquí que es cómo les ayudamos a nuestros docentes, en este caso, a que aprendan la mejor manera de usarla. ¿Cómo conseguimos introducirla al aula? Que sea una herramienta más, como en su momento fue Google, ¿no? Internet en su momento. ¿Cómo la introducimos para que sea una herramienta de ayuda y no sea un problema, ¿no? En las aulas, ¿no? Con lo cual, formación. Es muy importante la formación a nuestro claustro docente. Hay mucha preocupación, o se siente una preocupación, y eso ya también lo vi en el artículo que hice con el tema del uso de IA en trabajos académicos, en el uso ético de la IA. Ya en el artículo que hice en su momento, ya me reconocieron alumnos, una encuesta de más de 150, 170 alumnos creo que era, que el 56%, si no recuerdo mal, usaban la IA para hacerse sus trabajos. Con lo cual, lógico, hay un miedo inherente a que esto se use de mala manera, sin un control ético, ¿no? De su uso, ¿no? Entonces, al final, los docentes a veces se sienten un poco perdidos, porque, como pongo aquí, están operando sin una brújula ética. ¿Qué es ético, qué no, de qué manera, cómo lo controlo, cómo lo identifico, ¿no? ¿Cómo sé si realmente algo es autoría del alumno o no? Pues hay muchas dificultades, ¿no? Como os decía yo anteriormente, como conclusión 4, la tecnología en sí misma no es buena ni mala nunca. Todo depende de cómo se use. Internet no es bueno ni malo, o cualquier herramienta, da igual. Hay que usarlo de una manera correcta, ¿no? Entonces, al final, tenemos que intentar cambiar o intentar ayudar a las instituciones a que cambien, en el sentido de que no podemos ir a un modelo de prohibir la IA. No, y la IA no se puede usar. No, hay que encontrar la manera de identificar casos de uso de la IA en el aula. Y eso es una de las cosas que muchas instituciones ya están empezando a trabajar, porque realmente esto es un cambio imparable realmente, ¿no? Y un poco como última conclusión y un poco ya más como cierre de las conclusiones es que ChatGPT es el rey. Pueden salir todas las herramientas que queramos, que ChatGPT es el rey, ¿vale? Ganó el mercado de la IA educativa. Y al final, y mucho más importante, es el que realmente en la percepción existe. Se han conseguido, OpenAI ha llegado a
las cabezas de cada uno de nosotros y cada vez que en espontáneo tú a alguien le preguntas seguro, dime una herramienta de IA, la primera que te va a decir es ChatGPT. Como reflexión final, un poco la percepción de una red social está bien, yo considero que es positivo, pero solo estamos rascando la superficie. Si queremos realmente saber lo que sucede, tenemos que ir al aula, hablar con los alumnos, hablar con los docentes. Y que eso nos permita al final reforzar todo esto, todas estas conclusiones, estos datos, todo lo que hemos obtenido, para ver de verdad cuál es la percepción de toda la comunidad, en este caso educativa. Bueno, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que estoy a vuestra disposición y nada, y muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado. Bueno, tenemos 10 minutos para este turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo a cualquiera de nuestros 3 ponentes. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, si permiten, yo quería hacer una pregunta a Oscar, porque Oscar, señalaste que los estudiantes, docentes y también el personal de administrativo no tiene información suficiente. No. Algo que yo y Bárbara también señalamos en nuestra investigación, aparte de las universidades y los institutos politécnicos. Aunque que saibamos que la IA será la transformadora en todas esas instituciones, ¿cómo podemos o cómo pueden las instituciones liderar una transformación digital responsable si la conversión pública es tan crítica y cómo pueden decir eso? ¿Cómo deben utilizar la tecnología sin temer sus riesgos? ¿Qué políticas o estrategias consideras esenciales para que se mantenga aquí un equilibrio de entusiasmo y responsabilidad? A ver, yo soy de la opinión de que aquí hay una doble estrategia en las instituciones. Por un lado tienes la parte más administrativa de la institución. Yo creo que la IA es muy potente en todo tema de automatización, por ejemplo, de tareas. Yo creo que todas las instituciones deberían empezar por esa parte, es decir, hacer un análisis de process mining, empezar a ver todos los procesos que tienen, empezar a incluir, en este caso, inteligencia artificial en algunos de esos procesos. Por ejemplo, todo lo habéis mencionado, análisis documental. O sea, análisis documental es clave, por poner un ejemplo. Análisis de la documentación que un alumno entrega para toda la parte de los requerimientos legales de acceso, ¿no? a un programa. Pues eso ahora mismo lo hace una persona, pero realmente es una tarea que no aporta un valor real que lo haga una persona. Eso lo puede hacer una inteligencia artificial e incluso hacer toda esa parte del proceso y hasta subir la documentación, ¿no? al repositorio final una vez que está validada con un informe de validación. Eso por un lado. Luego yo creo que el otro tema es el tema en el aula. Yo creo que en el aula la estrategia tiene que ser igual que el resto de tecnologías que hemos ido introduciendo al aula. Lo que tenemos que es analizar casos de uso concretos para empezar a utilizar en el aula y poner ciertos límites al uso de la inteligencia artificial. ¿En qué, por ejemplo? Yo, por ejemplo, en las aulas... Es muy difícil, muy ya, difícil. pero yo, por ejemplo, una de las cosas les digo, a mí, ChatGPT o cualquier herramienta de IA generativa, yo les digo, la podéis usar para buscar información. Sí, yo no hay también. ningún problema. Ahora, me pones en referencias el prompt. ¿Por qué? Porque como detecte que has usado IA y no has puesto un prompt, está suspenso. O sea, y yo lo digo tal cual. Sí, Entonces, es una forma, y ya empieza a haber incluso en muchos trabajos que se empiezan a hacer, incluso en artículos, ya se empieza a poner como una referencia más los prompts. Porque en el fondo pensemos una cosa, ChatGPT o cualquier IA generativa ha venido, o Perplexity, cualquier herramienta que tenemos de eso, han venido a sustituir a Google. Google ha perdido todo su valor. Ahora, si tú buscas cualquier información en Google, es imposible. Hay tanta información que es imposible que encuentres lo que andas buscando. Entonces, al final es una herramienta que viene a sustituir. Pues usémosla de una manera más o menos correcta y eduquemos, en este caso, a nuestros alumnos a que referencien ese uso de esa herramienta. Aparte de eso, ¿qué hago yo? Les digo, les hago el trabajo de que la IA no sea una herramienta final. Es decir, que lo que obtengan de la IA nunca lo puedan usar como un trabajo final.
Es decir, algo tendrán que hacer después. Entonces, de esa manera ya empiezas a jugar para que no puedan trampear, entre comillas, con la IA. Pero un caso muy rápido es, hoy he recibido 2 o 3 trabajos de mis alumnos. Al mirar, yo sé que es a 100% la IA. Yo sé por la formatación, yo sé, ni eso se quedan, se cortan. Entonces, hay aquí un gran problema. Sí, el gran problema es que no tenemos a día de hoy buenas herramientas para identificar contenido hecho por IA. Y luego hay otro problema, el tema de las autorías, temas de derechos de autor, muchas cosas que también van asociadas a toda la generación de información a través de la IA. Obvio, yo creo que en eso queda todavía recorrido, hay que evolucionar, pero lo que tenemos que es ver el cómo la introducimos de una manera que no tenga un impacto enorme en los resultados académicos del alumno. Sobre todo, intentarles que sigan pensando, que sigan aprendiendo, que el pensamiento crítico no lo pierdan. Yo creo que esa es la clave. Sí. Gracias. Nada. Juliana. Juliana tiene la mano levantada. Adelante. Juli, no se te oye. Gracias. Pensaba que había abierto el micrófono y no. Buenas tardes. Lo primero, agradecer vuestra ponencia, tanto a Fabio, a Andrés y a Oscar, y por supuesto a Bárbara por la mediación. Yo llegué tarde porque estaba en una mesa, moderando una mesa de estudios de periodismo, entonces cuando terminó fue cuando conseguí ingresar aquí. Pero claro, escuchando lo que he podido coger, perdí la de Fabio, pero la de Andrés, creo que la mitad la he conseguido ahí, ¿no?, acompañar, y la de Oscar, mi preocupación como profesor y como periodista es porque el uso es indiscriminado. Los alumnos es que usan como que para cualquier cosa. Y eso de pensar, Oscar, o sea, las alternativas ahí, ¿no?, sugerencias que nos das, es muy interesante, y yo intento hacer sobre todo la última, que la IA no sea, digamos, que ellos tengan que pensar para hacer el trabajo, o sea, que pueden hasta ser parte del trabajo con la IA, pero no totalmente. Entonces, por ejemplo, yo digo que ellos tienen que crear un contenido, que ellos tienen que aparecer, que ellos tienen que narrar, que ellos, o sea, ellos pueden pensar el texto con la IA, pero no hacer todo con la IA. Y se quejan, pero es que eso es mucho trabajo, Juliana, y yo, eso es mucho trabajo, o sea, no te des vergüenza. Yo, mira, no. Y en comunicación multimedia, que yo imparto comunicación multimedia en publicidad ahora, ¿no? Este año académico. Y luego, pero los profesores que trabajan más con contenido textual, que piden trabajo escrito, es como pedir un trabajo escrito y, ¿no? Entonces tengo esa preocupación porque lo de pensar que Oscar decía es que eso, y de pensar como periodista, y ya entro en un poco de Andrés, porque la de Fabio no he cogido, claro, o sea, ¿qué tipo de periodistas estamos formando para trabajar en los medios? Que si solo entrega un trabajo hecho con IA, ¿en qué vamos a pensar? Si tienen que hacer una entrevista, ¿no? Sin tener pensamiento crítico, porque la IA no te va a hacer la entrevista, lo siento, puede dar sugerencias, pero no, la tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, estoy diciendo de un trabajo de calidad periodística, ética periodística, todo eso. Entonces, cuando decimos eso, porque si pensamos en un cine, ¿vale? No, o sea, no estamos hablando de periodismo, estamos hablando de cine. Si estamos hablando de una canción, si estamos, ¿vale? Con IA, que podemos cuestionar la calidad, ¿no? Digamos, artística del material, del producto. Pero lo que me preocupa es cuando estamos hablando de periodismo, de información, ¿no?, de esa calidad, del papel social que tiene el periodismo y la educación a la vez, que se utilice la IA sin, o sea, es que todo es IA. Entonces, cuando cuestionamos con profesores, dicen, pero espera, es que la IA es que está siendo anticuado. No, yo también la utilizo, pero yo no puedo escribir un artículo de investigación con la IA. No. Yo puedo pedir sugerencias, yo puedo pedir ideas, pero yo no puedo escribir con la IA. ¿Vale? Entonces, ese me parece el gran desafío que, o sea, que sí, puede ser muy útil, pero ¿qué tanto están utilizando los periodistas en la redacción, las redacciones por todo el mundo, IA para escribir contenido que sin hacer una entrevista muchas veces? Entonces me preocupa el uso exagerado y sin pensar sobre la IA, ¿no? ¿Qué efectos eso puede? Por eso me parece súper interesante esta mesa.
O sea, muy actual y pertinente. Entonces, dejo aquí más mi preocupación respecto a varios puntos comentados aquí y me parece que no tenemos la respuesta. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Porque ¿cómo vamos a prohibir el alumno de utilizar o prohibir? No hay manera. El periodista que está trabajando en la redacción, sobre todo periodistas jóvenes, que lo van a utilizar sí o sí. Porque no está el editor a su pie todo el momento diciendo, oye, eso no lo hagas. Y Andrés ahí tiene mucho más experiencia, que ha estado en una redacción durante muchos años y podría decir sobre eso, pero es una preocupación para mí que es latente y de la calidad y de la mesa de periodismo estamos hablando de la adaptación de los formatos, ¿no? Con mucho menos de información y mucho más performance, que eso también viene del uso de IA, de redes sociales y dónde vamos a llegar. Llegar un momento que lo que vamos a tener es entretenimiento, ¿no? Más que información. Y opinión, ¿no? Que también eso es bastante... Pero bueno, ahí dejo que no quiero ahí monopolizar el espacio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Quedan 3 minutos. Yo quería aportar una de las cosas que me pasan a mí en el aula, ¿no? A propósito de tu estudio, Fabio, y del análisis de Óscar, por supuesto de Andrés, pues yo me he aliado con la IA. Yo les tengo que dejar utilizar la IA. Sí. Y bueno, pues en una de las asignaturas les digo, crea una sinopsis con la IA. Bueno, me llegaron, profe, mira qué maravilla de sinopsis. Y digo, pero ¿no te das cuenta que no tiene alma? Que todo es un planteamiento. O sea, le falta el alma. Digo, es que aunque no me hubieras dicho que lo has hecho con la IA, lo detecto. Porque es un planteamiento, es vacío. No hay contenido. Entonces, en ese sentido, les dejo siempre. Y lo último que me ha pasado es, haciendo un plan de producción de cine, un plan de financiación, me lo hicieron todo con la IA. Pero luego, claro, les digo, ¿y la reflexión que hay detrás? Porque esto está mal. ¿Por qué está mal? Entonces, en ese sentido, intento aliarme porque me lo van a usar. Entonces, pues hay que integrarlo, ¿no? Y ese es el gran desafío, por supuesto, y hay que introducirlo dentro de las asignaturas y hay que formar a docentes y hay que formar a los alumnos como pensamiento crítico. Podría decir un minuto, 30 segundos nomás. Yo creo que no la solución, pero uno de los temas es que el ChatGPT no piensa solo, sino tiene que ser motivado por algún profesor, estudiante, lo que sea. Yo me enfocaría como profesora a que ellos creen a partir de la IA. O sea, que ellos obliguen a crear cosas a partir de la IA. No que o sea, ese tema de que hazme algo para que me des un texto, eso no. Crearía espacios seguros como laboratorios y eso para que los chicos utilicen esto para crear cosas. Hay 1000 cosas que se quieren crear en una redacción, por ejemplo. Hay 1000 cosas. ¿Cómo monetizar como lo que hablaba ahorita, cómo monetizar una inteligencia artificial? ¿Cómo generar minería de datos más eficiente? Y eso no se lo va a responder la IA de una vez. Tenemos que interactuar, tener conocimiento. Yo creo que es por ahí. Yo creo que ese es el tema, generar espacios seguros, no prohibir, dejar las cosas éticas y todo eso muy claras, eso sí, y darle la responsabilidad a los estudiantes para que crean a partir de esta tecnología. Porque la tecnología per se no hace nada si no hay una cabeza humana en este momento pensando. Es como que vean esas limitaciones, exacto, Andrés, totalmente de acuerdo. Pues, ¿más preguntas? Tenemos 1 minuto. Pues bueno, ya son las 7. Muchas gracias. Creo que ha sido una mesa que se nos ha quedado corta, que tenemos por hablar un montón. Fabio, me gustaría contactar contigo para ver ese estudio y para ver si podíamos implementarlo también aquí en la Universidad de Rey Juan Carlos, porque me parece súper interesante y súper pertinente en los tiempos que corren actualmente. Muchas gracias, Andrés, por esa visión que nos has dado del periodismo en las redacciones. Óscar, fabuloso tu presentación y esos peligros que mucha gente no ve de la IA. Así que creo que hemos tenido una visión 360, como se dice ahora. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto en este congreso. En breve, a las 7:30, tendremos más ponencias hasta las 9.
Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta luego.